Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Cuento con José Arboledas como ponente de Keiter, responsable de formación y training y regulación de Keiter. La siguiente ponencia será de María Figols, cofundadora y directora científica de Inbiot. Y a continuación estará a Sama Satut, técnico de ventas de Canfield. Entonces, simplemente dar la bienvenida. Tenemos una gran afluencia de público hoy, esta tarde, y espero que disfrutéis, que sea fructífero. Muchísimas gracias a los tres ponentes y gracias a todos los asistentes. Bien, voy a compartir un segundito. Creo que ya lo estoy viendo, ¿no? ¿Sí? Perfecto, bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la aplicación de la nueva normativa UNE, aunque no es tan nueva, la 16798, que ya RITE la ha tomado como propia. RITE la ha tomado como propia para su próxima modificación. La próxima modificación del RITE será en breve. Primero se va a modificar RESIF y en función de cómo se modifique RESIF, que ya está a punto, pues se modificará RITE. Y bueno, pues parece que esta normativa la va a tomar ya que la ha tomado dentro del cuerpo del texto que tiene ahora mismo publicado en BOE, en tres de sus partes, la parte 1, 3 y 16. Desde el comienzo, vamos a hacer un poco de historia, desde el comienzo, desde que salió el primer reglamento de calefacción, luego salió el primer RITE en el 98, el RITE 2 en el 2007, hasta ahora siempre los contaminantes, cuando se hace ventilación, el contaminante era el factor humano. Por lo cual, bueno, pues sí que había un método, el método de dilución, que contaba con contaminantes que no eran de fuente humana, pero siempre se ha dejado como una parte para casos muy especiales o casos muy específicos donde el contaminante era demasiado, tenía una preponderancia muy fuerte en el ambiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahora ya no es solamente la fuente de contaminante el factor humano, sino que también lo va a ser el edificio. Tanto el edificio como lo que tiene dentro. Cualquier fuente que haya interna la podemos considerar como una fuente que hay que ventilar para obtener una calidad ambiental correcta. Tanto es así que la ONS ha entrado y en esta normativa y ha planteado esta tabla, que va a ser un poco complicada de cumplir porque hay algún contaminante que lo elimina, con lo cual ya no solamente va a ser un problema de ventilación, sino que va a ser un problema de que va a haber materiales que no se van a poder usar. Pero es de las pocas veces donde la ONS, la Organización Mundial de la Salud, entra dentro de una normativa UNE y la salud se toma como un factor determinante en el caso de la ventilación. Para quien no me conozca, mi nombre es José Arboledas, soy Training y Regulatory Manager y bueno, pues pertenezco a la. Como índice, vamos a ver primero cómo se haría el diseño. No tenemos mucho tiempo, por lo cual no puedo entrar en demasiado detalle, pero sí que vamos a ver un esbozo de cómo sería el diseño, cuáles son las emisiones no humanas, los tres métodos de cálculo que plantea esta normativa. Ahora mismo tenemos 5 métodos dentro de RITE, hay 2 que desaparecerían, que son los materiales emisivos, tipo de edificio. Esta parte no es que sea complicada, pero es fundamental que la entendamos porque si no, al final el diseño no va a salir bien. Y luego una comparativa de los tres métodos, donde quiero hacer hincapié en que el diseño es fundamental para que luego, cuando se haga una medición en continuo de cuál es la calidad ambiental dentro de la instalación, porque la nueva EPBD así lo exige, no nos encontramos con sorpresa. A nivel de diseño, bueno, pues se dice que ha entrado la normativa la 16798, pero es que la 16798 son 18 partes. Para hacer un buen diseño, habría que tener en cuenta toda esta, la 1, la 2, la 3, la 7, la 8, la 10 y la 17. Hay 3 que ya BOE, en su publicación de BOE, ya las asume como propias, pero habría que tener en consideración alguna más. Por ejemplo, la 16516 y la familia de la 16000 para los ensayos que se hacen de los materiales para poder hacer los cálculos. Y luego alguna anexa que ya existe, que son reglamentaciones específicas para el revestimiento o, por ejemplo, para pintura y barnices, donde ya hay normativas que exigen que este tipo de material tenga unas consideraciones a nivel de compuestos orgánicos volátiles, de COP, para que salgan al mercado. Lo primero que nos plantea la normativa es algo que ya tenemos, que ya conocemos, que sería algo así como la IDA. Aquí le llama las categorías, son 4 categorías, donde lo que se mide o lo que se intenta conseguir es un nivel, llegar a ese nivel de expectativa que se espera dentro de un edificio. Hasta ahora tenemos la IDA 1, 2, 3 y la 4,
que bueno, que estaba ahí, pero que no se usaba porque no era para ocupación permanente, para ocupación humana permanente. Y bueno, pues aquí trabajaríamos con algo parecido. Tendríamos esa categoría 1, que sería un nivel de expectativa alto, la 2, un nivel de expectativa medio, moderado y bajo. Hay dos factores que intervienen. Uno sería el ambiente técnico, que seguimos trabajando con la conocida 7730, donde trabajaríamos con el PPD y el PMV. Hasta ahí no ha cambiado nada, a no ser que luego RITE lo cambie, pero no creo que no hay demasiado, no va a haber demasiados cambios. Vamos a seguir trabajando con la tasa metabólica, con el factor de ropa, con las incomodidades, sistemas de planificación o paredes que sean superficies que sean radiantes. Con lo cual, esta parte no va a cambiar. La que cambia es la ventilación. Esta parte sí cambia. He oído por ahí comentarios de algún artículo donde dicen que no cambia demasiado, que el RIC se va a mantener. Si la normativa entra con todo su rigor, sí cambia mucho. Cambia mucho. Y ya os digo que no es que sea complicado hacer los cálculos, pero sí que nos va a dar una nueva forma de verlo, que al principio puede ser un poco simplemente liosa, pero cuando tengamos ya esos parámetros en la cabeza, nosotros, por ejemplo, ya hemos hecho muchísimas asesorías y, bueno, nosotros ya tenemos una base de datos de espectros de emisión de distintos materiales y ya lo tenemos muy rodado, ¿no? Pero al principio puede ser un poco lioso, sobre todo encontrar la documentación de cada uno de los materiales. Lo primero que nos dice la normativa es que hay que hacer el control de las fuentes. Como he dicho antes, el control de la fuente que teníamos hasta ahora era el factor humano. Ya tenemos tanto el edificio como lo que hay dentro de cada una de las salas. De hecho, vamos a tener que hacer un análisis de cada una de las salas, porque cada una será diferente en cuanto al mobiliario, acabados y los materiales de construcción. Serán más o menos comunes, pero sí que va a haber variaciones. Entonces, lo primero que nos dice es que el control de emisiones de contaminantes no humanos debe ser la primera estrategia para mantener una calidad de aire aceptable. Aquí hay dos lecturas. Una, hay que ventilar. Dos, si eliminas la fuente, no habrá que ventilar. Con lo cual, un primer factor, y aquí es donde vamos a tener que empezar, tanto arquitectura como ingeniería, a trabajar en conjunto, y es a determinar que a lo mejor hay materiales que no debemos de introducir dentro del edificio. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que va a ser un problema a la hora de la ventilación. Pensemos que ventilar no es solamente meter más caudal de aire, sino que hay que filtrarlo y climatizarlo, con lo cual sería subir la tasa de ventilación y subir la potencia de climatización. Y eso ya empieza a ser un poco complejo, sobre todo para nivel de eficiencia energética, porque tampoco queremos perder esa parte. Tenemos que saber que vamos en pos de la salud, pero también en pos de la eficiencia energética. No podemos sacrificar una por la otra. Pues somos capaces de ir con las dos hacia adelante. ¿Cuáles son las emisiones no humanas? Bien, si escaneáis este QR, pasaréis a la web de Keiter, donde encontraréis un desplegable donde podréis jugar a ir tocando en cada uno de los materiales que nos podemos encontrar. En este caso, pues, sería como algo así, una clínica, un centro médico, y encontraréis que, depende de qué materiales, nos encontramos con una serie de compuestos orgánicos volátiles, de químicos, que si vais tocando cada uno de ellos, iréis a la página de ECA, donde darán toda la documentación técnica de cada uno de los contaminantes y veréis la cantidad de contaminantes que hay. Por lo cual, la tabla esa inicial que hemos visto de la ONU, pues nos parecían 15 contaminantes, 15 COP, al final son unos cuantos. Hay muchos más. Y al final nos hemos dado cuenta que nos podemos encontrar con cosas que la ONU todavía no ha previsto. Estamos en un momento donde vamos por delante de la normativa y al final nosotros estamos dando estándares mayores o vamos buscando estándares mayores de lo que nos pide la normativa, que siempre hemos ido un poco a remolque, pero ahora no vamos a encontrar con que nosotros somos los que vamos a marcar ese tempo. Esta diapositiva la vamos a ver varias veces, y esto es muy importante, porque dentro de la normativa se definen tres tipos de edificios. Habla de un edificio muy poco contaminante, un edificio poco contaminante y uno no poco contaminante. Aquí, hasta ahora, tampoco se ha definido muy bien. Esta definición ya existía, se ha estado manejando, pero no se ha definido exactamente. Y es que no es fácil obtener un edificio muy poco contaminante. Si veis, aquí ya en la definición que aparece en el anexo B de la normativa, dice que son materiales y muebles con muy baja emisión, con lo cual ya os adelanto que va a ser básicamente piedra, cristal y metal sin tratamiento superficial. Por lo cual eso no es un mobiliario normal o un acabado normal de una sala. Van a ser salas muy específicas que tengan un tratamiento muy especial.
Para tener un edificio poco contaminante, tampoco va a ser fácil. Tampoco va a ser fácil porque vamos a tener que tener ese cuidado que he comentado antes, de hacer que depende qué material no entre dentro del edificio. Por lo cual ya va a tener que tener un filtrado inicial fuerte. Y una de las pegas que le doy a la normativa es que habla de los edificios no poco contaminantes y se acabó. Porque, bueno, y no poco contaminante, ¿qué quiere decir? ¿Que es muy contaminante? No, simplemente que no es demasiado contaminante o que no es poco contaminante. Yo hubiera extendido la clasificación y habría puesto edificios muy contaminantes, demasiado contaminantes o altamente contaminantes, porque lo vamos a encontrar con eso muy frecuentemente. Lo vamos a encontrar con edificios que no han tenido ese tratamiento de las dos primeras clasificaciones y lo vamos a encontrar con edificios muy complejos, muy complejos. Y luego a la hora de medir, a la hora de que tengamos que hacer la medición, nos vamos a encontrar con cosas que nos pueden dar sorpresas desagradables. Bien, pasando a los métodos de cálculo, establece tres. Estaría el método 1, que es el método basado en la calidad del aire percibida. Yo ya directamente con el nombre, ya os digo que no me gusta el método, porque la calidad del aire percibida no quiere decir que nosotros percibamos compuestos orgánicos volátiles. De hecho, si los percibimos, ya es muy mala señal. Ya es muy mala señal. Hay algunos que son imposibles de percibir porque no tenemos capacidad para percibirlos. Pero si percibimos olor a formaldehído, por ejemplo, que es uno de los compuestos orgánicos volátiles que están en el foco, quiere decir que la concentración es altísima. Con lo cual, este método, para mí, no es un método que le dé a muy largo recorrido. El método 2, que ya veréis que me gusta, es el método utilizando los valores límite de concentración de sustancias. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos trabajando con ensayos, estamos trabajando con pruebas de laboratorio y conocemos los materiales, sabemos cómo emiten. Y este sí tiene más rigor. Y ya veremos que no está tan limitado y también considerado como el método 1 y como el método 3, que también tiene un nombre que tampoco me gusta, que es el método basado en caudales de ventilación predefinidos. Si decimos que son predefinidos, ya quiere decir que estamos predefiniendo la sala y el edificio. Y cada sala y cada edificio va a ser de una forma. Por lo cual, tanto el método 1 y el método 3, el método 3 hereda el método 1, para mí ya son métodos que no nos van a dejar jugar tranquilamente con todo tipo de edificios, sino que son edificios que se puede llamar tipo, pero que ya os digo que en un momento dado nos pueden dar sorpresas. Por lo tanto, el método 2, que también es el más complejo de trabajar, es el que nos vamos a centrar. En el método 1, que es de calidad, pues, se basa en la calidad de la percibida, por lo menos sí que hace una cosa, y es una nueva modalidad. Este se acerca mucho a la normal. Bueno, de hecho ya este es el método olfativo que tenemos en RITE y que trabaja de esta forma, pero se acerca mucho a lo que llamamos la normativa ASRAE, donde RITE y ASRAE no estén mirando lo mismo, pero al final están convergiendo. Y el método ASRAE también se basa en esto. Se basa en que la tasa total de ventilación depende de la ocupación humana y depende del edificio, de los metros cuadrados de superficie ocupada, o sea, de superficie edificada. Los metros cuadrados quiere decir que son metros cuadrados, pero no me está diciendo nada de la información que está de lo que hay dentro. Con lo cual, simplemente ventilar por superficie tampoco es que sea demasiado riguroso. Sí que es cierto que esas tres categorías de edificios que hemos visto antes van a entrar aquí. Al entrar vamos a tener tres categorías y una serie de superficie a ventilar, pero ya solo tenemos tres tipos. Por lo cual yo digo que se incorseta demasiado. Si cuando trabajemos con la primera parte de la suma, que sería la parte humana, sí que hay que introducir, y ya sí que en este caso, parece que antes con el RITE lo decía, pero no lo decía, aquí sí lo dice, es la tasa metabólica. Hay que contar con la tasa metabólica, porque, bueno, evidentemente, cuanto la actividad sea más fuerte, pues, bueno, pues se emite mucho más CO2. Con lo cual, tenemos que ver qué actividad se está generando en cada una de las salas y, en función de esas categorías, establecer unas tasas de ventilación por persona para abastecer a esa primera parte de la ventilación. Aquí, por ejemplo, no me he encontrado que al hacer mediciones en continuo en centro deportivo o en alguna piscina climatizada, no me he encontrado, y ahora luego veremos una imagen, donde se ve perfectamente que los equipos de ventilación a plena carga, a plena potencia, no llegan a conseguir esas categorías o esas iras deseadas de diseño. ¿Por qué? Porque no se establece la tasa metabólica. Pensad que en un gimnasio pues se pueden conseguir tasa metabólica 5, 6, hasta 10.
Una piscina climatizada podemos llegar hasta las 30. Una persona respira como 30. Con lo cual, si calculamos sin esa tasa metabólica, estamos haciendo instalaciones de ventilación subdimensionadas. Y eso a la hora de medir se va a notar y va a hacer que la instalación nunca llegue a conseguir la calidad que queremos. Volvemos a los tipos de edificios, ya veis que para mí esto es una parte muy importante. Y en los tipos de edificios se definen, de los tres se definen los muy poco contaminantes y los poco contaminantes. ¿Cómo? Pues a partir de eso. ¿De qué tipo de materiales han sido los que han sido usados tanto en el edificio como en los acabados? Y nos dice que según la norma 16516, que es la normativa que existe, que ahora veremos una pincelada de cómo se realiza el ensayo, cada uno de los materiales tiene que tener una ficha. Y en esa ficha nos va a decir cómo emite. Bueno, pues la cantidad, o sea, la tasa de emisión, tanto en COP como en COP totales, va a estar limitado para edificios de poco contaminantes o poco contaminados y muy poco contaminados en estos barrios. Tanto en COP como en COP totales, en formaldehído, que yo digo que es poco, está en el formaldehído, o cualquier COP que sea carcinógeno en clasificación C1A o C1D. Esta parte ya, por ejemplo, nos da pie a que haya materiales que no puedan entrar en el edificio. Porque si veis las concentraciones son bajísimas, son microgramos, no una M, es una micro, no son miligramos, son microgramos. Luego también está el valor R, es un valor ya en meterse un poco más dentro de la normativa, lo he puesto porque así lo dice la norma, pero un valor un poco más técnico. Pero quedaros con eso, con que la tasa de la fuente, tanto en compuestos orgánicos volátiles como en totales, como en formaldehído o en carcinógenos, tiene que estar limitada. Y esas limitaciones son muy bajas. Ahora vamos a ver ejemplos de materiales que cumplen o no cumplen con esto. En función de si el edificio es LPB1, o sea, muy poco contaminante o no poco contaminante, se le da una tasa de ventilación por metro cuadrado. Con lo cual, pues sabiendo cómo es el edificio y si cumple con esa expectativa, pues tendremos una ocupación y unos metros cuadrados que habrá que simplemente multiplicar, sumar y tendremos una tasa de ventilación. Para ver cuáles son los materiales emisivos, nos tendríamos que ir a la reglamentación europea, donde se dice que ya los materiales que se van a usar dentro de un edificio, dentro de una obra de construcción, tienen que tener asociada una documentación donde digan cómo emiten. ¿Qué emiten y cómo lo emiten? ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues que hay requisitos nacionales en Europa. Yo solamente he encontrado 4. En España, por ejemplo, no hay. Y me he encontrado con regulación belga, francesa, alemana e italiana. La regulación belga establece unos límites genéricos, tanto en Total COP como en semivolátiles, como en carcinógeno, en tolueno, también incluye el tolueno, formaldehído, acetaldehído, e impide que haya materiales dentro del edificio que superen esta limitación. Esto de los 28 días es la prueba que se hace en la 516 para ver cuál es la emisión. Una prueba que se hace, ahora veremos, donde se mete una muestra de material dentro de una cámara ventilada durante 3 días y durante 28 días. Al final nos quedamos con lo que ocurre a los 28 días y vemos cómo emite esa prueba. La reglamentación alemana es similar, introduce, por ejemplo, el amoníaco o las nitrosaminas. Cada país ha visto que hay una serie de contaminantes que son típicos. La italiana, bastante más extensa, pero la más avanzada es la francesa. Esta francesa introduce bastantes contaminantes, formaldehído, acetaldehído, tolueno, todo esto que parece una película de miedo, realmente son cosas que tenemos en casa. Tenemos la oficina, o sea que esto no nos vaya a pensar que es algo de un sitio muy complicado, un laboratorio. No. Esto no lo encontramos en mobiliario normal, en acabados normales, pinturas. No es algo que sea una cosa muy rara. Y lo que establece son 4 categorías. Una categoría A+, que sería excelente, una categoría A, un poquito menor, la B y la C. En función de estas cuatro etiquetas, la normativa francesa dice que todos sus productos, por ejemplo, pintura, barnices,
hasta he visto ensayos en placas de ducha. Placas de ducha que no son de piedra, sino que son de una resina, y hay que ver cómo ir. Entonces, todo esto en la regulación francesa viene marcado. Desde Keiten hemos iniciado una propuesta para hacer que, bueno, vamos a hablar con el Ministerio, entiendo que, a ver si me pueden hacer caso, para que en España se adopte esta normativa y que los materiales vengan etiquetados de esta forma para poder tener un control de qué es lo que está ocurriendo, porque realmente no tenemos ese control. Ahora mismo, si nos vamos a una pintura, tenemos que ir a esa pintura, versión francesa, para encontrar este etiquetado. Con lo cual, vamos a trabajar en que este etiquetado también se implante en España, porque entendemos que es necesario. Bien, pues con estas 4 etiquetas, que son, ya os digo, que son la normativa más avanzada que nos podemos encontrar en Europa, nos encontramos que, bueno, también nos podemos encontrar con certificaciones en el edificio, nos podemos encontrar con una certificación WELL, una BREEAM o una LEED, que tienen sus peculiaridades. Serán mayores o menores, por ejemplo, WELL si trabaja más con ventilación, pero por ejemplo BREEAM y LEED pues, trabajan un poco más con eficiencia energética, pero sí que cuidan ese carácter tanto de IAQ, de calidad aérea interior, como del IEQ, del environmental, de la calidad ambiental, por lo cual ya introduce más factores como pueden ser el alumbrado o puede ser, por ejemplo, el tema de ruido. Bien, pues si nos basamos en esa definición, que es la que usa el método 1 de cómo se define ese edificio no poco contaminado o muy poco contaminado, nos encontramos que si aplicamos la francesa, el etiquetado francés, nos encontramos que para ser un edificio poco contaminado, ya a nivel de formaldehído tienen que tener todos los etiquetados A. Pero si es muy poco contaminado, nos encontramos con A+, y en este caso hay que tener mucho cuidado porque aquí habla de carcinógenos. Y dentro de lo que nos encontramos, aquí ya hay 4 carcinógenos. Y ese carcinógeno no es solamente que uno lo cumpla o no lo cumpla, sino que es aditivo. Es aditivo. Entonces, no solamente vamos a tener que ver que se cumpla, que ya os digo que lo normal es que nos quedemos aquí en no poco contaminados, porque esto ya implica entrar aquí o entrar aquí, ya implica que se ha hecho un cribado de materiales, nos vamos a encontrar con dificultades. Si no podemos aplicar esta normativa francesa porque no la encontramos, o sea, si la vamos a encontrar, pero a lo mejor el material o el producto que se usa aquí en España no es exactamente igual que el francés, nos podemos amparar en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo o en el de Sanidad, donde hay un listado de compuestos cancerígenos y mutágenos, clasificación 1A y 1B, y podemos ver aquí cuáles son y en qué concentración no debemos de superar para que tengan ese riesgo. Lo normal es que tengan concentraciones muy bajas o que no haya concentración segura, por lo cual ya directamente están diciendo que no se usen. O también podemos usar los límites de exposición profesional, que también es otro listado muy extenso, donde también aparecen esos límites de exposición que debemos de cumplir, esas concentraciones máximas que debemos de cumplir para no tener riesgo de riesgo contra la salud. Bien, esta sería al final, en definitiva, en función de qué edificio tengamos y la categoría que esperemos, cuál sería la tasa de ventilación por metro cuadrado, por lo cual ya os he dicho que no es solamente tan fácil como decir un aforo y vamos a decir que el edificio es poco contaminante o muy poco contaminante. Se nos va a hacer una justificación, esa justificación va a ser. ¿Vale? Lo normal es que lo encontremos en ese tema. ¿Vale? Con lo cual, al final, el método 1, después de todo esto que he contado, que parece muy complicado, tampoco tan complicado, simplemente sería establecer una categoría, un aforo, un metabolismo y una categorización del edificio. El método 2, que parece que es el más complejo, pero al final, cuando hacemos las cuentas, no es el más complejo, es el más fácil. Es el más fácil porque simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. Esta ecuación, que en principio parece muy compleja y al profano le va a resultar muy compleja, porque ya veis como aquí, por ejemplo, este valor pH, que es la tasa de generación de la sustancia, y eso es donde lo busco. Bueno, pues sí, se puede encontrar. Se puede encontrar y vamos a ver ahora dónde se encuentra. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que para cada uno de los contaminantes, cada uno de los compuestos orgánicos volátiles, donde nos incluimos los humanos, pero lo veremos, el caudal o la tasa de ventilación requerida en metros cúbicos por segundo va a ser igual a la tasa de generación partido por la concentración admitida
menos la concentración del aire con el que ventilamos. O sea que si ventilamos con un aire limpio, aquí habrá un 0, pero por ejemplo, para el CO2 sí que nos vamos a encontrar con que el ambiente exterior tiene partes por millón de CO2. Luego ahí nos encontraremos por un 400, un 500, un 300 partes por millón, que van a ser la cantidad de CO2 que existe en el exterior. Porque si os fijáis, aquí estamos hablando de exterior. Esta es otra ventaja del método 2. El método 1 no te dice en ningún momento que estimes o que evalúes dónde está el edificio, lo que le llamamos ahora la ODA. La ODA para el método 1 no existe, mientras que para este método sí existe. Y te dice cómo de contaminado está el lugar donde lo ubicas. Esta es otra aproximación que tenemos a ARRE. En ARRE lo primero que hay que hacer es evaluar en qué ambiente, en qué zona se va a edificar, para ver qué tipo de contaminantes vamos a hacer. Y luego, como último, que tampoco es algo desconocido, es multiplicarlo por la efectividad de la ventilación. Si hacemos una ventilación donde, por ejemplo, impulsamos por el techo y retornamos por el techo, no barremos bien toda la sala. Con lo cual, nos van a penalizar y van a hacer que ventilemos con más caudal del calculado. Esto es algo que ya antes también existía, a lo que no se ha hecho, si hago caso, pero que ya sí te va a tomar el peso y es que te vamos a tener que tener ese concepto de eficiencia de la ventilación. Con lo cual, si analizamos la ecuación, tendremos, palabras más llanas, cómo de contaminante es el material o la fuente, el valor asumible con el que podemos trabajar, cómo de limpio es el aire con el que ventilamos, o sea, ese aire exterior, y cómo de bien nuestra forma de difundir el aire y de retornarlo barre la sala. O sea, cómo de bien hacemos esa limpieza de los ambientes, porque realmente cuando hacemos una ventilación, lo que hacemos es diluir los contaminantes. Hacemos es eliminarlos, pero por dilución. No hacemos una extracción. Lo que hacemos es inyectar aire limpio y con eso se diluye. Bien, la tasa de generación de la sustancia, que es la parte más compleja, porque los otros valores sí que los podemos encontrar, si es para humanos, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que la tasa de generación de CO2 en litros por segundo por persona es igual a 0,042 por la tasa metabólica, la actividad metabólica. Fácil, fácil. Con esto ya establecemos cómo o cualquier cantidad de CO2 emite las personas. Esta ecuación es fácil. Esta sería la tasa de emisión de uno de los contaminantes que son. ¿Qué ocurre? Bueno, esta sería una gráfica donde se establece cuántos litros hora se emite una persona en función de su tasa metabólica. Parece que la tasa metabólica de 10 es muy alta, pero yo digo que se alcanza, no es extraño. Siempre cuando establezcamos esto, hemos dicho que este valor es el aire, o sea, cómo de contaminado está el aire con el que vamos a ventilar. Y esa tasa de ventilación sigue manteniendo ese concepto de la concentración de CO2 con respecto al aire exterior que debemos de mantener en cada una de las categorías. Con lo cual, para obtener una calidad, una expectativa o una ida 1, como decimos ahora, con respecto al CO2, tendríamos que tener un ambiente interior con 550 partes de CO2 por encima del exterior. Para la 2 serían 800 y para la 3 y la 4, 1350. Con lo cual, eso de decir directamente, mido qué es lo que hay dentro, y si el número que sale en parte por millón de CO2 es muy alto, que está mal ventilada la sala, tampoco es muy correcto. No es muy correcto porque tenemos que ver cómo de contaminado está el aire exterior. Si el aire exterior está muy contaminado, dentro, por supuesto, va a estar mucho más contaminado. Con lo cual, lo que tenemos que ver es la diferencia que hay entre el interior y el exterior. Tiene que marcar menos de esa diferencia para llegar a esa calor. Cuando bueno, aquí me falta una, sí. Cuando en vez de ocupación humana trabajamos con los materiales, lo que nos ampararemos es en el ensayo que establece la 16516, que se basa en esto. Esto es una imagen donde se ve una cámara ventilada, donde una muestra del material a ensayar se introduce, se realiza una ventilación durante 28 días y se controla la concentración de contaminantes que hay dentro de esa cámara. Al ver, o de esa cámara. Cuando ya sabemos, después de 28 días, qué concentración hay, sabiendo qué caudal de aire ha pasado, se obtienen fichas como esta, donde al final lo que nos importa
Y el valor que tenemos que colocar ahí es ese flujo de emisiones específicos que tiene cada uno de cada material en función del compuesto orgánico volátil. Por ejemplo, aquí tendríamos, esta sería con normativa alemana, pero aquí nos encontramos con carcinógenos, con total cost, con semivolátiles. Todo esto lo tenemos que ir uno a uno introduciendo en esa ecuación para ver qué tasa de ventilación sale. Y al final, las tasas de ventilación que salgan para cada uno, esa tasa de ventilación, esa sería la fuente contaminante. Al final, cuando tengamos todos los compuestos orgánicos volátiles ventilados, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dice que sean aditivos. O sea, que no se coja la tasa peor de ventilación, la mayor, sino que sean aditivos. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con toda esta cantidad de compuestos orgánicos volátiles, sabemos cómo se comportan uno a uno, pero no sabemos lo que ocurre cuando entre ellos interaccionan. Cuando interaccionan, forman un cóctel que, bueno, pues no sabemos cómo funciona. Con lo cual, para mayor seguridad, nos dicen que cada una de las tasas de ventilación para cada uno de los compuestos orgánicos volátiles sean aditivos. El caudal final sea aditivo, para evitar esa interacción entre ellos. ¿Vale? Como he dicho, esta sería la tabla que nos plantea la OMS, pero también podemos trabajar con este listado de compuestos cancerígenos o con los límites de exposición. Cuando tengamos que hacer el análisis de una sala, pues tendremos que ver la tasa de ventilación de cada uno de los materiales en función de su tasa de generación de sustancias. Así tendremos que ver el material particulado, cuántos metros de material particulado hay, y si ese material particulado es bien emisivo o poco emisivo, sobre todo mirando el formaldehído. Yo ya sé que los fabricantes de tablero aglomerado ya han detectado este problema y ya lo han conseguido tableros bajo emisivos y con muy poca emisión, pero nos podemos encontrar de todo. Siempre habrá tableros que no emita y tableros que emita. Entonces tenemos que ver las especificaciones de cada uno de ellos para saber cómo emiten y ver la tasa de ventilación que tiene que tener cada metro cuadrado de ese tablero de carga. Vinilos, donde nos podemos encontrar, por ejemplo, bencenos, pintura, también tienen benceno, tabiquería seca, donde encontraríamos tolueno. O sea, todos estos habría que evaluarlo, ver qué tasa de ventilación se tiene que llevar cada uno y hacerlo. El método 3 es muy fácil. El método 3 es el método basado en predefinido, con lo cual nos establecen tablas como estas, donde para cada categoría hay un caudal por persona y un caudal por metro cuadrado. ¿Se acabó? Por eso he dicho que me parece que es un método que no tiene rigor, no tiene el rigor del método 2, donde sí que evaluamos cada una de las sustancias y cada uno de los materiales, sino que aquí simplemente trabajamos con valores predefinidos que se ajustarán o no al edificio en realidad. Y ahí, como he comentado, ya lo veremos al final, nos la estamos jugando a que sea correcto o no sea correcto. Esta parte, que es la última, es la comparativa, y es la que quiero que llevéis la retina. Porque aquí es donde vais a ver cómo el método 1 y el método 3 realmente tienen problemas. Y el método 2 es el que más se ajusta a la regla. ¿Por qué? Primero, como he comentado, porque tanto el método de dilución, o sea, el método 2, sí que trabaja con la ola, trabaja con el ambiente exterior. Él sabe dónde está el edificio y trabaja con los contaminantes que tenemos exteriores. En principio solo vamos a tener material particulado, que para eso está Canfil, que ya lo filtra, pero nos vamos a encontrar con que nos podemos encontrar con CO2, nos podemos encontrar con que estemos en una zona que por lo que sea, porque haya cerca alguna zona industrial, pues, con algún tipo de contaminante, y que eso ni el método 1, por el método del aire percibido, ni por las tasas de ventilación predefinidas se puede evaluar, pero sí por el método de inducción. Podemos saber cómo afecta el entorno del edificio. No limita los POPs tampoco. El método 1 y el método 3 sí limita los POPs, porque está hecho para hacer una tasa de ventilación en función de si el edificio es muy contaminante, poco contaminante o no contaminante. Pero al final hemos visto que tiene total POP, formaldehído y carcinógenos, pero el resto de contaminantes no los trata, con lo cual se ve limitado, se ve muy impostado. El método de dilución, mañana aparece un nuevo compuesto orgánico volátil y se puede añadir. Con lo cual es mucho más flexible. El método de dilución se adapta a cualquier tipo de edificio. Como he dicho, esos edificios no poco contaminantes puede que sean muy contaminantes o muy contaminados, con lo cual
el método 1 y el método 3 se quedan fuera de juego porque no son capaces de adaptarse. Tendremos fiabilidad en las mediciones cuando al final, por EPBD o porque el cliente así lo quiera, tengamos que hacer una medición en continuo de cuál es la calidad del aire dentro de la sala, pues tendremos que trabajar. Pero, por ejemplo, tenemos una plataforma Picones que se puede conectar con equipos de envío. De hecho, ya tenemos hecho un partner que se fundará dentro de poco y podremos hacer ese monitoreo en continuo, para ver cómo funcionan el sistema de ventilación. Ya hasta ahora nos hemos encontrado con algún problema. Porque, por ejemplo, sobre todo en instalaciones deportivas, nos hemos encontrado con, esta sería una gráfica donde se representan las horas y el tanto por ciento del equipo de ventilación, cómo estaba trabajando. Si os fijáis, tenemos el equipo de ventilación trabajando a plena carga, un 100%, y sin embargo, cuando hacemos, por ejemplo, la medición de CO2, nos encontramos que no, o sea, la tasa de emisión humana desborda al sistema de ventilación. El sistema de ventilación no es capaz de controlar la cantidad de CO2 que se emite. Eso es claramente que no se ha tenido en cuenta la tasa metabólica. Esto con el RIT actual. Si no se ha tenido en cuenta la tasa metabólica, ni siquiera los compuestos orgánicos volátiles, pues al final lo podemos tener en cuenta. Si se hace mal la cuenta, nos vamos a encontrar con muchos sistemas que no van a ser capaces de alcanzar las categorías exigidas, con lo cual va a ser un sistema fallido donde el cliente no va a estar contento y el ambiente interior no va a ser agradable. Por lo cual, merece la pena hacer esta cuenta por el método 2 y contar con todos los volátiles que tengamos dentro, porque la tendencia, por ejemplo, Envíos, para eso ha avanzado mucho y ya tiene medición de formaldehído continua. Con lo cual, eso es un gran avance. Hasta ahora no sé, yo no había conocido ningún equipo que lo hiciera, pero ya lo podemos hacer. Y cuando tengamos esa medición, si no hemos hecho bien ese cálculo, por el método 2, nos vamos a encontrar con sorpresa. También nos podremos adaptar, el método 2 se adapta bien a los sellos de calidad, tanto a Well como a Brian como a Lee, mientras que los otros no se adaptan. No se adaptan porque están hechos para edificios ya predefinidos, luego no tiene ninguna versatilidad. Y por último, pues lo que he comentado, que cuando la directiva, cuando la EPBD entre y exija que se hagan mediciones de calidad del interior, todas las instalaciones calculadas por el método 1 y por el método 3, lo normal es que no obtengan buena calificación. ¿Por qué? Porque no están hechas, no han hecho un cálculo correcto, sino que se han adaptado a edificios predefinidos que si han coincidido, pues habrá sido casi de caso. Bien, pues ya no hemos calientado más la cabeza, tenemos muy poquito tiempo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, bueno, os invito a que me sigáis por LinkedIn. Si tenéis alguna consulta, pues la podéis transmitir a Keiter, podéis usar este correo, el academy@keiter.es. También os invito a que entréis a Keiter Academy, aquí tenéis el QR, donde podréis encontrar mucho material y deciros que, bueno, os podemos asesorar y que, bueno, pues que tenemos un equipo donde, por ejemplo, tenemos a Anil Servian, que es asesor de seguridad microbiológica, o sea que tenemos a mucha gente trabajando en esto, tenemos a María, tenemos a Sama. O sea, que somos un equipo que podemos dar mucho asesoramiento a nivel de cómo hacer una correcta ventilación y cómo hacer un buen cálculo, para que luego nos encontréis sobre todo con la sorpresa desagradable. ¿Vale? Primero la salud, luego la energía, pero también hay que hacer que luego el sistema funcione, porque si no, luego el cliente no va a hacer. Muy bien, José. Te han entrado unas preguntas que yo no sé si tú puedes ver, pero te las paso No. yo de todas formas. Dime. Belén Salva te pregunta, la decoración interior, los productos que se usan, ambientadores, productos de limpieza, Correcto. ocupantes, pueden cambiar durante la vida útil del edificio, durante la vida del edificio. ¿No tendría más sentido diseñar con un caudal generoso, quiere decir al alza, y modular en función de la medición en tiempo real de la calidad del aire interior? Correcto. Sí, está claro. De hecho, la medición, de hacer la medición en continuo, lo que redunda en realmente para ver que hemos conseguido esa categoría, y luego también para ver que cuando la tasa de ventilación, que por supuesto tiene que ser generosa, si nos quedamos cortos, luego al final el edificio puede evolucionar y quedarnos sin esa tasa de ventilación, pero sí que eso nos va a ayudar a modular. Cuando no haga falta hacer una ventilación fuerte, el equipo será inverter, obviamente, y bajará la tasa de ventilación.
Lo que estamos intentando es estar en esa tasa en ese estándar durante todo el tiempo, pero sin hacer un gasto excesivo. Con lo cual, por supuesto, ya no solamente es lo que te está comentando Belén, sino es que nos encontramos con cosas que van a ir cambiando sobre la marcha. De hecho, ahora con el tema de PFAS, lo que me enteré que, por ejemplo, hasta el maquillaje de las mujeres pues, tiene una serie de compuestos que también lo van a quitar, pero que también están en el ambiente. Y de hecho, se dice que una de las formas de evitar que esos contaminantes entren en el ambiente es ventilando. O sea, que es que todo esto, por eso digo que el método es el que me gusta, porque el método es capaz de evolucionar y adaptarse a todo lo que vaya saliendo. Mientras que los otros métodos están hechos para edificios que alguien consideró en su momento. Pero por supuesto que tiene que ser modulante la ventilación. Tiene que ser generosa, tiene que ser modulante, adaptándose a la ocupación, porque tendremos una tasa de ventilación base, que va a ser la del edificio, como materiales, pero por ejemplo con el tema de la ocupación sí que va a ser fluctuante, obviamente. Y por último, y tienes que ser muy breve porque si no te comes el tiempo del todo, cuando se comenta la efectividad de la ventilación, ¿se refiere al cálculo mediante CFD? Ojalá, ojalá. No, un cálculo de CFD eso sería ya muy avanzado y para alguna sala muy específica. Hacer un cálculo de flujo de aire sería algo así, llegar a entrar en Champions, ¿no? No, ahora mismo simplemente con tomar los criterios que establece la normativa sería suficiente. Por ejemplo, impulsiones por techo, pues retornos por suelo, o al revés, pero hacer que la ventilación barra completamente la zona ocupada. No haría falta un CFD, aún depende de qué circunstancias, un gran auditorio o algo así se podría hacer. Pero un trabajo muy fuerte, ojalá. Bien, muchas gracias, José. Te dejo que presente a María si quieres darle paso tú mismo. Bueno, pues os paso con María Espigol, yo dejo de compartir, que nos va a hablar del producto InBiot, que ya, como he dicho, es el primer equipo que he visto que es capaz de hacer medición en continuo de formaldehído. Tienen no sé cuántas certificaciones. Ahí está compartiendo ya. Y bueno, pues todo tuyo, María. Muchas gracias, José. Un placer este ratito de conversación, escuchar, bueno, con más detalle, ¿no? Todo este objetivo. Llega, ¿no? Esta misión o esta visión para entender el impacto de los materiales es clave. Es clave para entender el funcionamiento real del edificio, diseñar las instalaciones de ventilación, un poco también como decía Belén, ¿no? Cómo ponemos en la balanza los requisitos normativos, está claro, toda la parte de la tasa metabólica que comentabas, las emisiones de los propios materiales y qué pasa con el uso, ¿no? Con todas esas emisiones que podemos tener en el ambiente interior que tienen que ver con el propio uso del edificio. Y ahí es donde, bueno, desde la monitorización vamos a ver qué información adicional podemos obtener. Entonces, bueno, dicho esto, bueno, de agradeceros la asistencia a todos y a todas y de haber estado escuchando todo este rato, sí que me surge a mí la pregunta, ¿no? Después de haber visto, vale, requisitos de ventilación y eficiencia, de que luego vayamos a ver todos esos requisitos respecto al filtrado con Asama de Canfil. Yo me preguntaría precisamente cómo sabemos que todo esto lo cumplimos cada día. ¿Cómo podemos verificar efectivamente todos estos criterios de diseño que, bueno, se van a implementar con una metodología de cálculo que tiene en cuenta los niveles de ventilación? ¿Cómo vamos a poder asegurarnos que esto funciona de verdad? Bueno, pues aquí es donde la monitorización continua cierra el círculo, ¿no? Puede medir, validar y ayudar con esa información, regular los sistemas de ventilación de una forma real y mantenida en el tiempo. Pues ahí es donde vamos a centrarnos en este ratito de conversación y dándole un poco más viendo un poco más la mira. Es verdad que esto está centrado en normativa muy específica, pero en el ámbito de la calidad ambiental interior tenemos un marco normativo muy fragmentado o diverso más bien, porque combina requisitos de instalaciones térmicas, que ya hemos visto, ¿no? Todo lo que se recoge dentro de RITE, de confort, pero también de salud laboral
y bueno, que es normal, ¿no? Porque la calidad del interior es un hilo conductor en todos estos enfoques. Entonces, la aplicación coordinada de todo lo que tiene que ver con normativa y salud, solo es posible si contamos con herramientas que verifiquen en tiempo real, que nos permitan utilizar en este caso la monitorización como ese nexo operativo entre el diseño, la regulación y el bienestar para impactar de forma positiva, ¿no? en la salud de las personas, que es, como comentaba justo ahora José, es ahí donde está el foco, ¿no? en las personas que ocupan los edificios. Y como muestra de esta leve fragmentación normativa, el botón del CO2, ¿no? Sabemos claramente que es el parámetro clave para identificar la eficacia de un sistema de ventilación y viene siendo referenciado desde hace muchos años, como ha ido mostrando también José, en esa línea del tiempo desde los primeros reglamentos de instalaciones térmicas. Es cierto que en un ámbito, digamos, menos normativo, menos del diseño de instalaciones de ventilación, ha cogido mucha relevancia desde 2020, pero lo que ocurre, y esto lo vamos a tener con ventilación y el enfoque del diseño, pero también con otra serie de requisitos, en el caso de residencial, con el DBHS3, de una manera de enfocar esos niveles de CO2 en interiores, o el RIT actual y todos estos cambios que se implementarán en el próximo RIT y que te acabo de explicar perfectamente. Pero también tenemos el Reglamento de Disposiciones Mínimas en Entornos Laborales del año 97, que bueno, está en vigor todavía, y todas esas buenas prácticas de las normas de prevención o de recomendaciones que se generaron durante la pandemia, que tienen que ver con precisamente la ventilación y el impacto de una adecuada ventilación en espacios interiores. Entonces, nos parece importante recalcar que por métodos que aplicamos, ¿no? Está claro que si estamos diseñando un sistema de ventilación, vamos a ir a la perspectiva que lo que justo hemos estado viendo, ¿no? Pero si estamos dentro de un espacio de trabajo ya ocupado, ¿qué normativa aplicamos? ¿Qué criterios? ¿Qué requisitos? ¿Y cómo controlamos todo esto en el tiempo? Entonces, lo hemos visto antes, la normativa ha ido ganando en complejidad, ¿no? A lo largo de los años, desde los 70, con las UNES de ventilación, confort térmico, salud laboral, hasta llegar ahora mismo a la 16798, que incorpora toda esta parte del impacto de materiales, pero donde creo que es importante seguir insistiendo para que toda la parte del uso del edificio, no solo desde el punto de vista del diseño, sino también del uso y esa variabilidad real que implica, quede recogido en las instalaciones de ventilación y en una calidad del interior real, ¿no? Para que esa diferencia que comentabas ahora entre una instalación diseñada bajo X criterio normativo y el método de diseño que se ha utilizado y el comportamiento real del edificio, vemos que ahí hay mucha diferencia. Entonces, es importante, o considero que es importante, ese impacto positivo en las personas a través del edificio y el envolvente, los materiales, y a través también de sus sistemas. Y eso no es solo diseño, es ejecución y es operación, es mantenimiento y es vida útil del propio edificio. Entonces, en ese sentido también recalcar que tenemos una UNE específica, la 17130, que nos da toda esa metodología muy detallada de inspecciones puntuales de la calidad del interior, pero mi pregunta es si basta con esto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hacemos el resto del año? ¿Qué hacemos entre una campaña de monitorización, o sea, perdón, de inspección, de mantenimiento y otra? Y esto solo con una monitorización continua y sostenida en el tiempo podemos garantizar esa calidad. Entonces necesitamos balancear toda esa precisión de las mediciones recogidas en esta norma, toda la precisión de las ISO 16000 que comentaba José, de metodologías validadas y probadas de cómo identificar el nivel de volátiles o de formaldehído de un material. Necesitamos eso trasladarlo al edificio, el comportamiento real del edificio, ¿no? Cómo condiciones variables de temperatura y humedad van a cambiar la emisividad de determinados volátiles en determinados ambientes. Por lo tanto, algo que hemos calculado, es probable que después, igual que ocurre con la estación de ventilación, y simplemente ser capaz de realmente barrer el aire y aplicar un aire fresco, ver cómo todo eso que a día de hoy no se cumple, que no siempre se garantiza, cómo podemos, a nivel también de materiales, a nivel de parámetros concretos, garantizarlo en el tiempo. Y en este sentido,
Desde el año 2021 se ha estado trabajando con mucho ahínco para incluir la medición continua de la calidad del interior como herramienta de prevención y mejora del bienestar en espacios interiores, claro. Y todo este trabajo ha sido plasmado en la norma 171380 que se publicó el año pasado. En concreto es de medición en continuo solamente del CO2, que ya es un paso el incluir toda esta medición. Y bueno, no voy a entrar en detalle en la normativa como tal, esto no dejan de ser complementos que además ya sabemos que hasta que no queden recogidos en el Real Decreto como tal no son de obligado cumplimiento, pero sí que me parece muy interesante y muy importante de cara al impacto de la calidad del interior en las personas, es que entiende y recoge la medición en el tiempo, ¿no? Ya no solamente es un único valor de referencia, 900 ppm de CO2, no. En función de la medición en el tiempo, va a tener en cuenta la temperatura, la temporada de infección respiratoria, va a tener en cuenta la categoría de riesgo del local, incluso va a tener en cuenta requisitos específicos de la tecnología de sensores para poder medir en continuo. Es seguir hilando fino en lo que implica tener datos en continuo en una normativa que nos permita, entre todas las agentes, todas las partes implicadas, validar ventilación desde el diseño y validar ventilación desde la propia ejecución. De momento con CO2, pero esto irá avanzando y veremos por dónde viene la normativa, irá avanzando otros parámetros que recoge la calidad ambiental interior. Y bueno, una cuestión que es clave en esta parte de la utilización continua es precisamente la exposición en el tiempo. Cuando hablamos de impacto en salud, no es lo mismo 50 microgramos metro cúbico de formaldehído, que como hemos comentado es un compuesto cancerígeno de alto nivel de salud. No es lo mismo esos 50 microgramos metro cúbico que están dentro de la normativa y de los límites de exposición profesional, que están en 370 microgramos cúbico, en una hora, en 15 minutos, que durante toda tu jornada laboral o durante tu día completo, porque tienes emisiones de formaldehído en los materiales de tu vivienda, en los materiales de tus procesos. Entonces, ahí, en esa exposición en el tiempo, es donde se define el riesgo real, ¿no? Y es hacia ahí donde creemos que debe ir evolucionando la propia normativa de exposición laboral y las propias directrices de impacto en salud de la calidad del aire. Entonces, necesitamos tecnología que nos permite evaluar drones, nos permite evaluar una media, nos permita evaluar esa exposición acumulada, que es lo que va a generar realmente ese impacto en salud. Y podemos ir más allá. A ver, se trata, por supuesto, de caudales de ventilación, de confort termohigrométrico, pero se trata también de entender el comportamiento real de la calidad del interior en interacción con el propio edificio. Aquí tenéis un modelo específico que nos recuerda que la calidad del interior depende pues, de la propia física de la construcción, sin filtraciones, materiales, humedad, que se recogen en parte con los requisitos de ejecución que nos pide código técnico. Toda esta parte de emisiones de los propios materiales, como ha estado comentando José con todo lujo de detalle, y todos esos procesos químicos que ocurren entre compuestos en un espacio interior, toda esa reacción entre compuestos, esa resuspensión, esas deposiciones. Entonces es importante cómo todo este enfoque más global implica que sigamos trabajando a nivel de normativa y cómo ahora mismo hemos avanzado, creo, con la 16798 actual respecto a lo que recoge el RITE, pero necesitamos seguir incorporando todos estos datos en continuo para poder recoger esta sinergia de cómo funciona un edificio. Así que en paralelo a todo lo comentado, lo ha mencionado justo José en la última diapositiva, tenemos que abrir la puerta a la nueva propuesta normativa, en este caso la fundición de la EPBD, la de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios, se modificó justo ahora hace un año, y que en este caso introduce nuevas disposiciones sobre calidad ambiental interior muy interesantes, que eran necesarias y se venían demandando desde hace mucho tiempo en los distintos sectores que trabajamos en este ámbito. Y simplemente como resumen general, la nueva definición del IEQ, que comentaba José, del Indoor Environmental Quality, o sea, es abrir no solo a la concentración de CO2 de un espacio, sino entender la calidad ambiental interior en su conjunto. Y que en este caso, después de mucha discusión, abarca, según la directiva, confort térmico en los ámbitos de ventilación y calidad del aire interior, la parte de acústica y de luminosidad, ya veremos de qué forma se trabaja a nivel de normativa específica,
el nuevo principio de calidad ambiental interior óptima, todo lo que recoge el artículo 5 de requisitos que se deben de tener en cuenta para tener esta calidad ambiental interior óptima, y el efecto de la ventilación inadecuada, los artículos 7 y 8 revisados relativos a edificios nuevos existentes, que refuerzan esa importancia de la calidad ambiental interior, también en reformas importantes. Todos los requisitos vinculados a monitorización, ¿vale? En este caso se abre con la nueva, digamos, con esta nueva directiva, el hecho de que los edificios tienen que estar con dispositivos de monitorización y regulación de la calidad interior, es decir, necesitamos datos en continuo y necesitamos el control de los BMS con datos en continuo, por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer de aquí a que el Real Decreto se implemente dentro de un año aquí en España. Y toda la parte, bueno, que viene documentada en paralelo, que no voy a entrar en todo ese apoyo a la implementación, recogido con el Merco Levels y las normas de referencia, y un apunte adicional que es toda la parte de digitalización, ¿no? Que en este caso se incluye el Smart Readiness Indicator, que viene a ser un indicador de cálculo en el cual nos va a pedir valorar y evaluar cuál es ese comportamiento de digitalización y de inteligencia de Smart Readiness de nuestro propio edificio, ¿no? Y todo esto, la monitorización juega un papel clave, o sea, ya no es una cuestión de información adicional o que nos esté dando datos adicionales, sino que va a ser un requisito marcado por la propia Directiva Europea desde el punto de vista de la eficiencia, pero que desde esta directiva es donde se van a regular tanto el nuevo RITE como el nuevo Código Técnico de la Edificación, como los nuevos certificados de eficiencia energética. Todos esos etiquetados van a poder recoger ahora información del comportamiento real de los edificios. Porque sin datos no hay mejora posible, no podemos mejorar lo que no sabemos que tenemos que mejorar. Entonces, la monitorización en este caso nos permite anticiparnos a riesgos, ajustar en tiempo real. Ya no estamos hablando de un report, un informe de cuál es la calidad del aire y con eso registrarlo en el libro del edificio, sino ajustar en tiempo real los niveles de ventilación en función de la necesidad real, ¿no? Eficiencia y eficacia de la mano para garantizar eficiencia energética y garantizar eficacia de los sistemas. Y ventilar cuando sea realmente necesario, ¿no? Y esa idea de pasar de una gestión, digamos, más reactiva de los edificios, ¿no?, a una gestión proactiva y basada en la evidencia. Ese es sería el ideal en el que podemos trabajar. Y para ello, como comentaba José, en Inviet lo que ofrecemos es tecnología validada. Nosotros desarrollamos sistemas de monitorización multiparámetro, MICA, que son integrables, precisos, robustos y están certificados por las principales certificaciones de edificios que también mencionamos José, y sobre todo van a medir lo que importa, lo que nos requiere normativa o hacia dónde va normativa y lo que vamos viendo que más impacto tiene a nivel de salud y a nivel de control de sistemas de ventilación. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con CO2 y confort térmico-barométrico, también partículas volátiles, formaldehído, como la idea es, en un solo dispositivo, poder tener la medición en continuo, poder tener el envío de datos a un BMS y poner toda esta información validada y controlada, es decir, doble capa. No solo quiero información, que por supuesto, sino que quiero actuar de forma ágil sobre los propios sistemas de control. Así que estamos en ese momento de recoger los requisitos de diseño que se plantean en la UNE con las propias exigencias de una tabla muy simplificada, con la idea de poder ver, ¿no?, que recogemos todo lo que nos pide la 16798, con las exigencias de la OMS y con todas las exigencias que se están trabajando a nivel de directrices, de guidelines de calidad del aire interior, actualmente en ebullición. Hay mucho trabajo a nivel académico actualmente sobre ese impacto de la calidad interior en salud, y todo esto es información en continuo que la tecnología, en este caso nuestra tecnología, ofrece, porque todo este conocimiento que se está generando, toda la aplicación normativa, se vincula en la propia información que se ofrecen desde nuestros equipos. Porque monitorizar no solamente es medir, ¿no?, es transformar los datos en información útil para todos los agentes implicados. Por un lado, sabemos que nuestra plataforma digital lo que hace es procesar los datos mediante algoritmos que generan esos indicadores clave de calidad del interior que nos permiten parametrizar
todo lo que estaba comentando antes José, que para probablemente todas las personas que estemos aquí son muy fácil de entender cuando hablamos de microgramos cúbicos, PMs de CO2, pero quizá un usuario final o un gestor de un edificio no tenga por qué. Entonces, podemos parametrizar toda esta información en un 0-100 para mandar estos datos al BMS, al sistema de control, y actuar de esa forma, como hablábamos antes, de forma eficiente y de forma eficaz, ¿no? Todos estos indicadores nos permiten también generar alertas, nos permiten evaluar tendencias y nos permiten generar recomendaciones. Es decir, partimos de la medición en bruto de un sensor y de ahí vamos lanzando esas alertas de aviso de estamos alcanzando niveles no adecuados, o incluso poder trabajar con predicciones, mantenimientos predictivos que fomenten y trabajen esa toma de decisiones basadas en evidencia real. Por otro lado, todo esto, o sea, toda esta idea de recoger datos del funcionamiento del edificio nos permite implementar la lógica del ciclo de mejora continua y del control inteligente en edificios, ¿no? Bueno, tenemos los sensores, la detección, los sensores están trabajando en tiempo real para evaluar los niveles de CO2, evaluar el confort higrométrico, evaluar los volátiles, etcétera, pero al mismo tiempo podemos estar analizando, es decir, el sistema va a comparar estos datos con los valores objetivos definidos, sea por la normativa, sea por la estrategia de confort implementada en el edificio, y con ello podemos actuar, porque si detectamos una desviación, vamos a poder mandar estos datos y ajustar automáticamente el sistema hecho, ¿no? Abrir compuertas, cambiar caudales, reactivar modos de ventilación o, bueno, mandar ese informe o ese aviso al equipo gestor del edificio. Y al mismo tiempo, esto redunda en la propia mejora continua, es decir, que una vez que hemos aplicado una medida correctiva, podemos verificar datos y valorar si esto ha sido una medida eficaz, ¿no? O sea, es un ciclo que mejora la calidad del aire, pero también lo hace de una forma eficiente. Optimiza esa idea de la salud, de cada que la ventilación nos va a ayudar a esa dilución de contaminantes que nos hayan escapado en el proceso de diseño, y también balancearlo con el propio consumo del edificio. Es un uso clave hacia esa gestión inteligente y también de la mano de la aprobación de la nueva EPBD hacia la descarbonización real del parque construido. Y además, si queremos implementar la mejora continua, la capacidad de análisis de datos van a ser claves, ¿no? Necesitamos visualizar datos en tiempo real desde cualquier dispositivo, evidentemente, pero sobre todo para esa posibilidad de acción. Analizar, que esto es clave cuando estamos comparando, ¿no?, datos de una inspección puntual frente a monitorización, la tendencia, el patrón, nos va a permitir de forma muy clara identificar desviaciones y plantear las mejoras sostenidas. De esta forma, lo que hablábamos antes, configurar alertas personalizadas, recibir notificaciones cuando se superen ciertos umbrales y compartir esta información. La calidad interior no es algo que afecte solamente el equipo de diseño de la instalación de ventilación, sino que nos afecta en todas las fases y a todos los agentes implicados. Afecta en diseño de la instalación de ventilación, afecta en arquitectura porque se va a tener que identificar muy bien con qué materiales trabajamos y de qué manera justificamos esas bajas emisiones, pero afecta durante la ejecución y afecta el uso. Afecta muchísimo el uso del edificio evidentemente por toda la parte metabólica, pero también por los productos adicionales que no están contemplados dentro del propio proceso de diseño. Entonces, hace falta generar toda esta información, incluso, ¿por qué no?, ayudar con ripos automáticos, con métricas útiles que ayuden a los no especialistas en tratamiento de datos a trabajar toda esta información. Y en resumen, toda esta parte de la monitorización, ¿no?, es no solamente una herramienta técnica, que evidentemente es un dispositivo, es una técnica de trabajo para identificar cómo se está comportando un edificio, para poder alimentar a toda esta información que comentaba José de los requisitos que nos están pidiendo a nivel de diseño y dar el paso del control en tiempo real. No solamente es eso, que lo es, claro, sino que es una oportunidad para transformar la forma en la que gestionamos los edificios. Desde esa, como hablaba antes, de esa eficiencia operativa, ¿no?, hasta cumplimiento técnico, salud, confort de las personas y, sobre todo, toma de decisiones basadas en datos y ese avanzar, ¿no?, en todos estos frentes, en el frente de la salud, en el frente del confort, en el frente de la prevención de riesgos laborales, en el frente del diseño de las instituciones. Entonces, para nosotros la monitorización, por supuesto, es una oportunidad, nos permite
aplicar innovación y precisión tecnológica al servicio de los espacios que vivimos y que construimos, ¿no? Para espacios más saludables, más sostenibles y sobre todo centrados en las personas. Y esa idea, ¿no? Que de ahí viene el título de este webinario, de convertir la normativa en una acción real. Porque, bueno, solo cuando conocemos el aire que respiramos, pues podemos actuar para mejorarlo, ¿no? Y eso es lo que nos permite diseñar entornos verdaderamente saludables de una forma global y responsable. Así que con esto yo termino. Os agradezco mucho atención y sobre todo, bueno, os dejo este QR por si queréis conocer calidad de aire en tiempo real y sobre todo para entrar a seguir validando, conociendo tecnología que nos permite ir complementando. Por supuesto, estamos esperando la normativa, esperamos a la EPBD, que esa EPBD se convierta en reales decretos que apliquemos aquí, pero el tiempo continúa. No podemos esperar a que llegue la normativa a implementar criterios de calidad en el diseño, en la ejecución y en el mantenimiento de las instalaciones de nuestros edificios. Necesitamos trabajar ya y para ello os invitamos a conocer la calidad del aire en tiempo real, que es la que nos va a dar la base. Con esto, muchas gracias. No sé si voy a dejar de compartir y así. Tiene No sé, preguntas, si María. hay alguna pregunta ahora. Sí, Alexis Méndez te ponía una pregunta al principio de tu ponencia, donde te preguntaba cómo pueden los datos de monitorización del IAQ ser utilizados para optimizar la ventilación y la climatización en edificios y cumplir con los requisitos de la normativa. Sí, pues es justo lo que comentaba antes. Espera, voy a ir un poquito para atrás en la presentación para que simplemente me detenga un poco en esta pirámide que tengo aquí, donde os mostraba esos indicadores IAQ. Nosotros, evidentemente, medimos en bruto, son datos de forma continuada cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos tenemos información de todos los parámetros que estamos midiendo. Con esos datos, nosotros trabajamos de diferentes formas. Podemos enviar a través de una API toda esa información a una plataforma de gestión y control. Podemos mandar los datos vía cualquier lenguaje de comunicación, sea Modbus, sea Backbed, mandar todos esos datos ya directamente al sistema de control en comunicación en local. Y en paralelo, lo que nosotros hacemos es convertir esos datos brutos, todos esos ppm de CO2, los microgramos metro cúbico, los ppb de los volátiles, toda esa información, lo que decía, la parametrizamos. Es decir, hemos ido desarrollando una serie de indicadores, un indicador de calidad del aire, un indicador de ventilación, un indicador de riesgo de moho, que nos permite, en función de las condiciones ambientales y lo que yo esté buscando en el espacio, con este indicador de 0 a 100, poder mandar ese comando para actuar directamente sobre la máquina. Ver que los niveles entre un 0 y un 33% no van a ser adecuados, por lo tanto voy a necesitar ampliar, o ahí habrá que trabajar según el equipo, según el BMS, según el sistema de control, según los equipos que tengamos instalados, poder ajustar esa parte de compuertas, poder ajustar los niveles de ventilación con los que estamos. Es decir, todos esos datos, convertirlos no solo en información entendible, sino en información accionable, en indicadores 0-100 con los cuales vamos a poder actuar de una forma más directa. Y te ponía, Héctor, ¿qué porcentaje de error tienen estos sensores? ¿Es necesaria su calibración periódica? En este caso, ¿cada cuánto tiempo es aconsejable? Mira, nosotros trabajamos con una tecnología de sensores que tiene una vida útil de 10 años, lo cual implica que durante todo este tiempo no es necesario implementar ningún tipo de cambiar ningún sensor ni hacer nada de mantenimiento sobre ellos, y el trabajo va por detrás. Es decir, estos sensores llevan un proceso de calibración en fábrica del sensor, en Inviot, donde hacemos todo el trabajo de montaje del dispositivo multiparámetro. Lo que hacemos es validar el funcionamiento de todos los sensores y dependiendo del sensor, porque es ahora mismo un sensor de volátiles de MOX que un sensor de formaldeído electroquímico, que el sensor NDIR de CO2, lo que hacemos es ajustar, estudiar cada sensor e implementar ya sea una corrección de baseline, ya sea un algoritmo ABC, ya sea una revisión, un estudio en el tiempo que nos permite garantizar
que estos sensores están midiendo dentro del rango de las especificaciones del sensor durante toda su vida útil. Entonces, no es necesaria la calibración y lo que necesitas es entender que la forma de interpretar los datos de un informe de monitorización no es la misma que la de un ensayo de laboratorio. Las precisiones, la precisión, la accuracy cambia, la tecnología es diferente y simplemente lo que necesitamos es entender cómo esos datos en el tiempo, estudiar esas tendencias, esas propias pendientes de los eventos que estamos identificando, nos van a dar esta información. Pero la tecnología como tal no necesita más trabajo de calibración, que el que se hace, digamos, de forma continuada desde. Por otro, y bueno, por último, te han entrado muchas preguntas, María. Roberto te preguntaba si tenemos un edificio con muchas estancias independientes, ¿habría que poner uno en cada despacho o se pone un único en el retorno general del equipo? Si se ponen varios para medir en todos los despachos, ¿cómo gestionaría estos sensores el funcionamiento del equipo de ventilación? ¿Lo pone en marcha en función del nivel más desfavorable? ¿Sacaría un promedio? ¿Habría un sensor maestro? Pues es lo que hay que trabajar para cada proyecto. Eso es precisamente lo que nos da el hecho de poder trabajar de la mano, en este caso, del diseño de sistema de ventilación, nos va a permitir identificar cuáles van a ser los puntos críticos en un edificio, cuáles son esas zonas, digamos, más críticas en las que sí o sí vamos a tener que implantar un sistema de ventilación, perdón, de monitorización. Hay unos criterios de dispositivos por espacios por metros cuadrados, pero que van a depender, insisto, del proyecto. ¿Ideal tener información de calidad del aire de cada espacio? Pues por supuesto. No creo que haya presupuesto en el proyecto para que cada uno de los espacios y despachos esté monitorizado. Lo ideal es poder tener ese sistema de control, ese sistema de acción de la mano del sistema de monitorización. Nosotros ahí lo que vamos a hacer es trabajar en función de cuál sea la regulación implementada en el sistema de ventilación, trabajar de una forma u otra. Y en función de la propia, va a depender de cuál sea esa calidad de aire interior estimada con el sistema. En función de eso se decidirá si se trabaja con una media de sensores o si se trabaja con el sensor más desfavorable para, a partir de esos datos, hacer la regulación. Esto depende mucho del tipo de edificio y cuál sea la función. Y por último, Natalia te preguntaba, ¿se utilizan habitualmente soluciones IoT como las de Inviot en auditorías para demostrar el cumplimiento de estándares como WELL, LEED o incluso el RITE? Sí. Toda la parte de las certificaciones privadas suele ir por delante de normativa. En concreto, la certificación WELL es una certificación que ya nace desde el comportamiento del edificio, es decir, el criterio de partida es evaluar cómo se comporta el edificio y lo que tiene a nivel de salud. Por lo tanto, los datos en continuo son claros. Directamente hay requisitos específicos de monitorización, de criterios de sensores y de cómo gestionar toda esta información en continuo. Cómo enviar esos datos, cada cuánto hacer una media o cuánto tiempo debemos estar en qué rango, ¿no? Entonces, las certificaciones privadas, dependiendo de cuál y el avance que hayan ido dando en las actualizaciones, por ejemplo, el V5 ha habido una actualización reciente en la cual ha ido mejorando o ampliando los requisitos de monitorización de algunos de los parámetros clave de calidad del aire interior que no estaban en versiones anteriores. Por tanto, todas estas certificaciones ambientales privadas sí que van por delante y sí que van implementando requisitos de monitorización y control para poder tener esa información en continuo, para poder garantizar que la exposición durante todo el tiempo de ocupación de las personas que están en los edificios está por debajo de los niveles requeridos y además para complementar toda la parte de justificación normativa cuando se tenga esa información. En el caso de RITE actualmente no se entra en el detalle de qué tenemos que monitorizar o cómo monitorizar. Son los siguientes pasos que esperemos se vayan implementando y el camino está marcado por la IPBD. Por tanto, esos datos van a ser requeridos. A día de hoy estamos monitorizando en continuo temperatura, humedad, CO2, que es lo que nos puedan pedir en un edificio para cumplimiento de RITE, y los siguientes pasos, digamos, más detallados van a ser los que vienen recogidos dentro de la UNE y todos los requisitos de la IPBD, de la actualización de la IPBD 2024, de qué manera se transforma la normativa en España.
María, Roberto te vuelvo a preguntar y tenemos que terminar contigo ya con esta parte sobre, pero entonces también haría falta medir el nivel de CO2 exterior para que el nivel de CO2 interior sea más real, ya que hay que tener en cuenta la diferencia. En este caso, eso es lo que no creo que lleguemos a ese punto, porque en lo que hablaba José, lo que se está planteando es la diferencia entre interior y exterior, y desde el punto de vista de los sistemas de monitorización, eso a nivel digamos, de normativa y de diseño. Lo que se plantea en los sistemas de medición en general es un acuerdo del nivel de CO2 exterior es 400 ppm, como una especie de acuerdo internacional. Esa variación entre 400, 380 o 420 no va a ir a ningún sitio cuando estamos trabajando con sensores que tienen un más o menos 30 ppm de CO2. Por tanto, es más cuáles son esos niveles y cómo podemos ir evaluando en continuos. Os invito a entrar en esa monitorización continua, y si entráis dentro de la parte del CO2 vais a poder ver con mucho detalle simplemente graficando una semana, 2 semanas, cómo se identifican muy bien esos picos, y eso es lo que vamos a poder. Con esto dejo de compartir pantalla. Bueno, cualquier duda, por supuesto, me podéis escribir y bueno, le doy el paso a Sama para esta última parte, ¿no?, del webinario, y desde el punto de vista de Canfield y de la filtración, cómo podemos trabajar para mejorar la calidad del interior. Así que nada, Muchas gracias, María. Vale, pues voy a pasar a compartir. A ver. De acuerdo. Vale, bueno, ante todo quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia a esta sesión y a Keiter por habernos invitado a participar en esta webinar a Canfield. Mi nombre es Asama Satou, técnico de ventas en Canfield, y voy a hablaros en esta presentación acerca de los diferentes requisitos a nivel de filtración según RITE, UNE 16798-3, cuáles son las normativas actuales de filtración y cómo podemos reducir la huella de carbono, eficiencia energética y, por ende, ser más sostenibles y eficientes energéticamente, seleccionando los filtros correctos para nuestras unidades de tratamiento. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Nuestra visión, nuestra forma de concienciar y crear debate es formular la declaración de nuestra visión como una pregunta. ¿El aire limpio es un derecho humano? Aunque la realidad es que esta pregunta debería de ser una afirmación en toda regla, ya que el aire limpio es un derecho humano. Nuestra misión es ofrecer soluciones que combinen aire limpio y eficiencia energética de forma sostenible y rentable. Áreas de negocio en las cuales Canfield está involucrado. HVAC, ventilación y climatización, filtros para unidades de tratamiento de aire en sectores como confort, salas blancas, industrial, etc. Captación de polvo. Se utilizan captadores de polvo cuando hay que recolectar mucha densidad de polvo concentrado. Fabricamos tanto los equipos captadores de polvo como los filtros y cartuchos, que estos captadores se utilizan en sectores como alimentación, cosmética, farma, hidrometalurgia, etc. Generación de energía. Suministramos filtros específicos para turbinas de gas. Y control de la contaminación molecular. Aquí fabricamos tanto los equipos como los filtros para la absorción de gases, olores, etc. Tamaño de partícula. ¿Por qué nos preocupamos? El ambiente interior puede estar hasta 50 veces más contaminado que el aire exterior. Pasamos hasta el 90% de nuestra vida en interiores. Y lo curioso es que damos mucha importancia tanto a lo que comemos y bebemos. Solemos preocuparnos por buscar alimentos y bebidas sanos, que sean bio, eco, productos naturales no procesados, pero curiosamente comemos solo 1 kilo de comida al día, bebemos solo 2 kilos de líquido al día, pero respiramos la friolera de 15 kilos de aire al día. Y sin embargo no solemos darle importancia a la calidad de ese aire que respiramos. ¿Por qué el tamaño de partícula importa? La materia particulada se presenta en diferentes formas y tamaños. Cuanto menor es el diámetro de la partícula, mayor es el riesgo de que ésta penetre profundamente en los pulmones y en el torrente sanguíneo. Tenemos tamaño 10 micras, son partículas gruesas que llegan a los conductos respiratorios y pueden provocar una disminución de la función pulmonar. Tamaño de 2,5 micras son partículas finas que pueden penetrar en los pulmones
y provocar una disminución de la función pulmonar, problemas cutáneos, oculares, etc. Tamaños de una micra. Son partículas inhalables muy pequeñas que ya sí que entran en el torrente sanguíneo. Pueden provocar tumores, enfermedades cardiovasculares, demencia, etc. Y por último, tamaños de 0,1 micra. Son partículas ultrafinas, suficientemente pequeñas para atravesar la membrana celular de los alveolos y llegar al torrente sanguíneo también. Ahora vamos a hacer una pequeña comparativa entre los tamaños de partículas que se utilizan habitualmente en filtración y algunos elementos que podemos encontrar a nuestro alrededor. La ballena azul, el elefante y el hombre son una buena analogía para las partículas de 10 micras, de 2,5 micras y de 1 micra en términos de tamaño y peso relativo y la cantidad de nuestro entorno. La ballena azul sería la partícula de 10 micras, de las cuales hay una pequeña cantidad en el mundo, menos de 25.000 unidades, pero tienen un peso muy grande, unas 200 toneladas aproximadamente. El elefante sería la partícula de 2,5 micras. Hay más cantidad en el mundo que en el caso de las ballenas, menos de 1 millón, pero pesan menos, unas 6 toneladas aproximadamente. Y el ser humano sería la partícula de 1 micra. Hay mucha cantidad en el mundo, unas 8.000 millones aproximadamente, pero pesan bastante menos que los ejemplos anteriores, entre unos 70 y 80 kilos. El resumen de esta analogía es que en el aire tenemos pocas partículas grandes de 10 micras o superiores, pero que pesan mucho. Y luego tenemos muchísimas partículas de 1 micra, pero que pesan muy poquito. De acuerdo. La ISO, desde el año 2018 existe una nueva normativa de clasificación de los filtros de aire. Esta norma es la ISO 16890. La norma se actualizó respecto a la anterior, que era la EN 779, y se diferencia de esta sobre todo en que ahora los filtros se clasifican en base a la materia particulada, PM10, PM2,5 y PM1. En la EN 779 los filtros se testaban solamente en base a cuántas partículas de 0,4 micras eran capaces de retener. Con la nueva norma, los filtros se clasifican y testan en base a 3 fracciones de tamaños diferentes, de 0,3 a 10 micras, y de 0,3 a 2,5 micras y de 0,3 a 1 micra. La norma EN 16798-3 es una norma europea diseñada para especificar la solución de filtración adecuada para nuestros edificios. Aunque la norma se centra en edificios nuevos y reformados, también se considera una buena práctica para todos los edificios comerciales e industriales. En esta norma se describen las consideraciones que se debe de tener en cuenta a la hora de elegir la solución de filtración adecuada para el edificio. Estos contaminantes exteriores pueden clasificarse en 2 tipos, contaminantes particulados o moleculares. A continuación, vamos a ver cómo se marcan los requisitos mínimos de filtración basándonos en 2 puntos clave: ODA, calidad de aire exterior, y SUB, calidad de aire interior requerida según el tipo de edificio y ocupación del mismo. Vale, la clasificación de aire exterior se divide en 3 categorías, siempre basándonos en la OMS y sus directrices para niveles seguros de aire exterior. Tenemos ODA 1, aire exterior que puede estar polvoriento solo temporalmente, que según la OMS las concentraciones tendrían que ser de media anualmente para partículas de 2,5 micras menor o igual que 5 microgramos por metro cúbico. Para partículas de 10 micras menor o igual que 15 microgramos por metro cúbico. ODA 2, aire exterior con altas concentraciones de partículas en suspensión. Según la OMS y las concentraciones medias anuales tendría que ser como máximo las siguientes. Para partículas de 2,5 micras, menor o igual que 7,5 microgramos por metro cúbico. Para partículas de 10 micras, menor o igual que 22,5 microgramos por metro cúbico. Y por último, ODA 3 es el aire exterior con concentraciones muy altas de partículas en suspensión. Según la OMS, las concentraciones medias anuales tendrían que ser superiores a las siguientes. Para partículas de 2,5 micras, mayor que 7,5 microgramos por metro cúbico. Y para partículas de 10 micras, mayor que 22,5 microgramos por metro cúbico. La norma 16798 clasifica los edificios en 5 categorías diferentes, en base al tipo de edificio, ocupación y demás componentes. Va desde sub 1 a sub 5.
Y según esta clasificación, el edificio tendrá unos requisitos de filtración en impulsión distintos en cada caso, tanto a nivel de ventilación industrial como ventilación general. Si nos fijamos en el cuadrante de ventilación industrial, los hospitales, industria farmacéutica, salas blancas, etcétera, están incluidas en la clasificación sub 1, que son aplicaciones con mayor exigencia higiénica. Y si nos fijamos en el cuadrante de ventilación general, podemos ver las siguientes categorías. Sub 2, salas con ocupación permanente, como pueden ser oficinas, hoteles, cines, teatros. Sub 3, salas con ocupación temporal, centros comerciales, almacenes, etcétera. Sub 4, salas con ocupación a corto plazo, baños, escaleras, etcétera. Y por último, sub 5, salas sin ocupación. Como tenemos en la imagen, podría ser un centro de datos. Una vez que sepamos en qué ODA y sub nos encontramos, o se encuentra más bien el edificio, esta tabla nos indica cuáles son los requisitos mínimos de filtración. Vamos a poner un par de ejemplos y así lo podemos ver más claramente. Imaginemos que tenemos un hospital que se encuentra situado en el centro de una ciudad con mucha contaminación. Bien, según las tablas que hemos visto, la calidad del aire exterior sería probablemente ODA 3 y la clasificación según los requisitos de aire interior, sub 1. Vale, pues si nos fijamos en la tabla, veremos que para ODA 3 y sub 1 el requisito mínimo de filtración sería EPM1 90%. Ahora otro ejemplo con un centro comercial ubicado en este caso en una zona residencial en una población pequeña a las afueras de la gran ciudad. Vale, estaríamos hablando de una calidad de aire exterior ODA 2 y el requisito de aire interior sub 3. Vale, pues de acuerdo a la tabla, el requisito mínimo de filtración en este caso sería EPM2,5, 70%. Vale, hasta ahora solo hemos hablado de filtración de partículas, pero sí que debemos de tener en cuenta también los contaminantes moleculares a la hora de elegir los requisitos de filtración en nuestro edificio. Gases como dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono o COPS, hay que tenerlos en cuenta. La norma ISO 16798-3 también nos indica qué eficacias de filtración para filtros moleculares debemos de aplicar en los edificios. Estos filtros se basan en otra norma que sería la ISO 10121. Aquí os voy a dejar el enlace a nuestra página donde se explica con más detalle el concepto de filtración molecular y profundizar también en la norma ISO 10121. Vamos a ver Euroven. En este caso, Euroven es la asociación europea que agrupa fabricantes de equipos de climatización, refrigeración y tecnologías de cadena de frío alimentaria, así como una empresa de certificación de productos que garantiza el rendimiento y la eficiencia energética de los productos. Debemos de asegurarnos que los filtros que utilizamos están certificados por Euroven y así garantizar su correcto funcionamiento y eficiencia energética de los mismos. En esta tabla de Euroven veremos cuál es la diferencia de consumo energético en kilovatios hora para filtros de una misma eficacia de filtración, pero con diferentes clasificaciones energéticas. Van desde clasificación energética E, que es el caso más desfavorable, a clasificación energética A+, que sería el caso más favorable y de menor consumo energético. Vale, antes de pasar a la parte de sostenibilidad y reducción de huella de carbono, me gustaría poner un pequeño vídeo que, aunque sea impactante, refleja de forma muy real cuál es la situación actual de nuestro planeta y de nuestros recursos naturales. Nos estamos consumiendo. Es evidente que el ser humano es el único responsable de esta situación y también el único que puede tomar decisiones para solucionarlo. Vamos a verlo.
Bien, ¿cómo podemos ayudar a reducir esta huella de carbono y a reducir el consumo energético? ¿Cómo podemos ayudar a ser más sostenibles? Voy a explicar un concepto llamado TCO, que es el coste total de propiedad. En este caso, el TCO es el coste total real que tiene un filtro desde que se instala en la unidad de tratamiento durante su uso y hasta que el filtro tiene que ser cambiado y tratado como residuo. A lo largo de la vida útil de un filtro de aire, el coste se suele dividir de la siguiente manera. El 2% de este coste total es el coste de los residuos, es decir, lo que cuesta destruir o tirar los filtros como residuos, certificados de destrucción por empresas autorizadas, etc. El 8% de este coste total es el coste de la mano de obra de sustitución de los filtros en las unidades de tratamiento. Tan solo el 10% de este coste total es el coste del filtro en sí, es decir, lo que se paga en la factura cuando se compra el filtro al fabricante o al distribuidor. Pero realmente lo impactante es que un abrumador 80% de este coste corresponde a la energía que consumimos en la unidad de tratamiento para que el aire pase por los filtros. Un 80% total de este coste es consumo energético en forma de kilovatios hora que pagamos en la factura de energía. ¿Cuándo tengo que cambiar mi filtro? Lo cambio por presión, por tiempo, según la norma. ¿Cuándo he de cambiar el filtro y cómo puedo reducir este coste total de propiedad y, por ende, reducir la huella de carbono y consumo energético? Bueno, pues lo primero, tengo que indicar que sí que existe ya una norma europea que rige cuándo se deben de cambiar los filtros. Esta norma es la UNE 13053 y está relacionada directamente con eficiencia energética. Hablaremos ahora de ella. Aunque esta norma existe, lo normal es que los clientes con los que tratamos normalmente nos indiquen que cambian los filtros porque están muy sucios visualmente o que los cambian por tiempo, cada 6 meses, una vez al año, etc. La realidad es que la norma EN 13053 indica que los filtros han de cambiarse cuando la presión, pérdida de carga, llegue a un punto determinado. Vamos a ver ahora un ejemplo real para explicar el TCO y cómo reducir este coste total de propiedad con este ejemplo. Vamos a hacer un estudio de una unidad de tratamiento a un cliente. Los datos con los que contamos serían los siguientes. Caudal en la unidad de tratamiento, 10.800 metros cúbicos por hora. El funcionamiento del ventilador, 8.760 horas al año, todos los días a todas horas. Caudal de aire de retorno, un 70%. Etapa de filtración, vamos a considerar EPM 2,5, 70%, en la antigua norma F7, 4 filtros dentro de la unidad de tratamiento. Y el estudio lo vamos a realizar a 3 años. Para simplificar el ejemplo, vamos a comparar únicamente una etapa de filtración con un filtro de eficacia EPM 2,5, 70%. Vamos a hacer un estudio comparativo entre el filtro instalado en la unidad de tratamiento que tiene actualmente el cliente y sería clasificación energética D, el que tiene actualmente. La opción que va a proponer Canfield va a ser un OPAC-FIL ES+, clasificación energética A+. Sobre el papel, el precio de compra del filtro instalado actualmente por el cliente es un 70% más barato que la nueva opción que va a proponer Canfield. Ahora vamos a ver cómo se vería. Hacemos el estudio de la unidad de tratamiento y de los filtros que actualmente tiene el cliente. El cliente nos indica que cambia los filtros cuando el presostato le da 250 pascales de pérdida de carga. Realizamos un estudio LSC y en este caso lo realizamos para un periodo de 3 años. ¿Por qué? Algunos de los filtros de alta eficiencia energética pueden llegar a durar más de 2 años. El resultado que arroja el estudio es el coste total de propiedad de los filtros utilizados actualmente por el cliente, haciendo el cambio de los filtros cuando estos cuando llegan a 250 pascales, fuera de norma y sin tener en cuenta el consumo energético. Pues el coste total por unidad de tratamiento, 4 filtros, sería de 2.892 euros. Este coste se reparte de la siguiente forma. Como vemos en la pantalla, serían 20 euros de residuos, 40 euros en mano de obra, 240 euros coste de filtros y 2.592 euros sería el coste energético. Después de ver los resultados del estudio, donde el cliente cambiaba los filtros a 250 pascales, realizamos un segundo estudio, analizando cuál sería el resultado si los filtros se cambiasen según la norma, la EN 13053. Según la norma, el cambio de filtro se debe de realizar de la siguiente forma.
Pérdida de carga inicial más 100 pascales, pérdida de carga inicial por 3. El menor valor entre las dos opciones es el que se considera. El filtro que el cliente está utilizando actualmente tiene una pérdida de carga inicial de 90 pascales. Por lo tanto, la pérdida de carga final a la que debe de cambiar el cliente el filtro según la norma sería 190 pascales. El resultado que arroja el estudio es que cambiando los filtros actuales, cuando estos lleguen a 190 pascales, según la norma, el cliente ahorra 350 euros respecto a cómo los cambiaba anteriormente, según presión. ¿Y ahora qué? De acuerdo, aunque siguiendo la norma EN 13053 conseguimos un ahorro considerable en el coste total de propiedad, aún podemos mejorar estos resultados buscando el punto óptimo de cambio de filtros, particular en las condiciones que tiene el cliente. Realizamos un estudio personalizado para esta unidad de tratamiento y según tenemos que tener en cuenta las condiciones de ODA, IDA, aporte exterior de aire, etc. En este estudio nos indicará el punto óptimo de cambio de filtros para conseguir el mayor ahorro en el coste total de propiedad. En el caso que nos ocupa en este caso, el punto óptimo de cambio de filtros que el cliente está utilizando actualmente sería 135 pascales, que lo tenemos aquí reflejado. El ahorro respecto al cambio, según norma EN 13053, es de 306 euros. Y respecto al punto de cambio actual que tiene el cliente, serían 653 euros. Y ahora vamos a exponer un cuarto escenario. Comparativa filtro actual versus filtro eficiente energéticamente. Bien, aún podemos mejorar más y reducir este TCO simplemente eligiendo un filtro más eficiente energéticamente. Realizamos un estudio LSC comparando el filtro actual del cliente con una alternativa más eficiente energéticamente hablando, aunque en el papel este segundo filtro, recordemos, sea más caro. El resultado que arroja el estudio es que utilizando el filtro más eficiente, el cliente ahorra tan solo en esta unidad de tratamiento con 4 filtros unos 1.160 euros en este periodo de 3 años. En esta slide podemos ver algunos ejemplos de filtros de eficiencia energética A+. Y para terminar, me gustaría hablar de los estudios de calidad de aire interior. Este estudio es un requisito obligatorio por RITE para edificios con instalaciones térmicas superiores a 70 kilovatios. En este estudio se realizan mediciones obligatorias de ciertos parámetros que debemos de controlar, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa, CO y CO2, partículas PM2,5 en suspensión, bacterias, hongos en suspensión, etc. Otros parámetros complementarios que también podemos medir son el ruido, la iluminación, los campos eléctricos o electromagnéticos, formaldehído, ozono, COPS, etc. Estos estudios se realizan en base a la norma UNE 171330. Y desde hace 2 años en Canfield también realizamos estos estudios de calidad de aire interior con un equipo de personas dedicado en exclusiva a este servicio, aportando nuestro conocimiento tanto de filtración como de calidad de aire. A continuación voy a poner otro vídeo con un ejemplo de uno de los estudios de calidad de aire realizado el año pasado en un edificio emblemático como es el Palacio de las Artes y Ciencias en Valencia. Nosotros nos encontramos aquí en el Palau de les Arts Reina Sofía, un edificio muy singular de la ciudad de Valencia, integrado dentro de lo que se denomina aquí la ciudad de las artes y las ciencias, y es el teatro pues, que alberga la ópera en Valencia. Lo primero que buscamos es la tranquilidad de nuestro cliente, es decir, del espectador que viene a ver la ópera. Segundo, de la gente que aquí trabajamos. Desde el principio se apostó por Canfield y desde entonces hemos seguido con ello. Se apostó por unos filtros de calidad, ¿vale? Siempre buscamos que fuesen filtros que nos garantizasen que esa calidad del aire iba a ser suficiente para la demanda que teníamos de la gente que trabaja aquí.
Dada la gran calidad, la excelente respuesta que nos han dado esos productos, hemos querido ampliar los servicios que nos presta Canfield. Entonces hemos tenido que hacer una auditoría, ¿vale?, de la calidad del aire, y hemos apostado pues, por ese servicio extra que Canfield nos ofreció, ¿vale?, que es hacer una auditoría de la calidad. La norma nos obliga a medir determinados parámetros de forma obligatoria, entre ellos vía equipos de medición directa mido el nivel del CO2, el nivel del CO, la temperatura, la humedad. Para esto tengo un equipo multifunción. Posteriormente hay que determinar el número de materia particulada en el ambiente que está flotando, aunque no lo vemos, está lleno de partículas muy pequeñas, microscópicas. Y esto también lo hacemos con un equipo de medición directa, un contador de partículas precisamente, que coge partículas tan pequeñas como 0,3 micras de tamaño hasta 10 micras de tamaño, la más grande que mide. Controlamos la calidad del ambiente vía un muestreador de aire que recibe unas placas Rodac con agares específicos donde van a crecer muy bien bacterias si las hubiera, o hongos en una placa distinta, y entonces este aparato aspira aire, lo pasa por estas placas, y entonces estas placas luego van a un laboratorio, se incuban, y después de 3-4 días sabremos cómo está la calidad del aire respecto a posible contaminación microbiológica. Nuestros cantantes, nuestra orquesta son muy exigentes con la calidad del aire. Entonces ¿qué buscamos contratando a Canfield? Pues continuar o extrapolar esos resultados excelentes que tenemos con el producto en la realización de ese trabajo, ¿vale? Que sea un trabajo que nos garantice que de verdad nuestra calidad del aire es correcta. Agradeceros la confianza que habéis prestado o brindado hacia Canfield, tanto para sus productos físicos, que ya hablamos de prácticamente 2 décadas, y lo mismo evidentemente espero poder decir dentro de 2 décadas respecto al sector de los servicios. Muchas gracias por confiar en Canfield. Muchas gracias también a Canfield por considerar el Palau de les Arts un edificio emblemático, singular, dentro de Valencia y dentro del ámbito nacional de España, ¿vale? Muchas gracias, Canfield, por confiar en este edificio como algo especial. Bueno, pues espero que os haya gustado la presentación, que tengáis un poquito más de luz acerca de las diferentes normas de filtración, sostenibilidad y eficiencia energética, y os dejo mis datos para cualquier consulta. Muchas gracias. Asama, te ha entrado una pregunta sobre recomendaciones de Canfield para aplicar la UNE 167983 en instalaciones de aire acondicionado ya existentes, especialmente cuando hay limitación de espacio o presupuesto. Vale, bueno, pues como hemos podido ver, la UNE 16798 ya nos indica los requisitos mínimos de filtración, dependiendo de ODA y SUB. Se pueden fabricar filtros de alta eficacia, y con lo cual no sería ningún tipo de problema para poder ajustar. Bueno, también habría que estudiar lo que son las condiciones y demás para poder ajustarnos a los espacios que existan. Pero no habría ningún tipo de problema porque también se fabrican lo que son filtros especiales, con lo cual no habría ningún tipo de problema. Y también hay que tener en cuenta que independientemente del tamaño del filtro podemos tener mayor superficie filtrante con filtros de bolsas, por ejemplo, con lo cual sí, no habría problema. Estupendo, pues con esto sería todo. Damos por terminado todo el contenido que teníamos preparado para esta tarde. Ha sido un placer compartirlo contigo, María, y con María de Inbiot y con Osama, José, por supuesto, mi compañero de Keiter. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a nuestros colaboradores de hoy. Esperamos vernos pronto para trabajar en la calidad del aire interior, como diría José, y evitar ambientes poco ventilados. Así que muchas gracias a todos. Y recibiréis mañana la grabación para que podáis tenerla ahí de biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a todos y a todas. Adiós. Buenas tardes.
Adiós, buena tarde.